chicos, buenos días. Mi nombre es Jersey Aguilarte y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar un poco sobre los ensayos que debemos hacer nosotros los ingenieros para poder conocer las propiedades que tiene un concreto y así saber si funciona para una construcción o no. No olviden suscribirse a mi canal. Han desarrollado una serie de ensayos con los cuales se pueden determinar las propiedades del concreto en estado plástico o fresco, en términos de consistencia, de fluidez, cohesión y grado de compactación. Unos de ellos, que son los que vamos a hablar hoy, son el ensayo de asentamiento y el ensayo a compresión. El ensayo de asentamiento del concreto o prueba del cono de Abrams es un método de control de calidad cuyo objetivo principal es medir la consistencia del concreto. Los instrumentos que necesitamos para el ensayo de asentamiento son bastante simples. Nada más necesitamos un cono de Abrams que posea unas pisaderas, una varilla cilíndrica metálica y una cuchara para poder recoger el concreto. Los pasos a seguir para realizar este ensayo son: primero, necesitamos humedecer el cono de Abrams con agua, con el objeto de evitar que los implementos le resten humedad a la mezcla. No se permite emplear ni aceite ni grasas. Se coloca el cono o el molde en el piso y la persona a realizar el ensayo se para sobre las pisaderas evitando el movimiento del molde durante el llenado. Después de sujetarse el cono con los pies, se llena la cuchara de cemento y se rellena el molde en 3 capas. Cada capa debe constituir 1/3 del volumen del molde total. Y cada una de estas se compacta con 25 golpes utilizando la varilla metálica. Y los primeros golpes con esta debería estar ligeramente inclinada alrededor del perímetro, continuando hacia el centro en forma de espiral. Este proceso de compactación se realiza en las 3 capas que vamos a llenar. Sin embargo, en la última se llena el cono hasta desbordarse y se compacta nuevamente con 25 golpes. Luego de esto se utiliza de nuevo la varilla para enrasar la superficie. Se carga el molde con las manos y se levanta lentamente por 10 segundos. Cabe destacar que debe ser en dirección vertical. Para la medición del asentamiento se coloca la varilla horizontalmente atravesada sobre el cono o el molde invertido, de modo que se extienda sobre el concreto asentado. Se mide la distancia entre esta varilla y el centro original de la cara superior del concreto. No debemos olvidar que el tiempo de duración de realización de este ensayo no debe pasar de 2 minutos y medio. Si esto pasa, se debe realizar el ensayo de nuevo. Ahora les voy a hablar sobre el segundo ensayo a tratar, que es el ensayo a compresión del concreto. Esta es la medida más común de desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras. Este es utilizado para fines de control de calidad, aceptación del concreto o para estimar la resistencia del concreto en estructuras para programar las operaciones de construcción, tales como para evaluar la conveniencia del curado y protección suministrada a la estructura. Para realizar el segundo ensayo, que es el ensayo de compresión del concreto, vamos a necesitar unas probetas de concreto y una máquina de compresión, o una máquina de ensayo también se le dice. Sin embargo, debemos realizar las probetas de concreto. Los instrumentos que necesitamos para elaborar probetas de concreto son cilindros de concreto de 6x12 o 4x8 pulgadas, un mazo de caucho, una barra apisonadora o varilla metálica cilíndrica con una punta redondeada y un diámetro de 5/8 de pulgada si es un cilindro de 6x12 pulgadas o 3/8 de pulgada si es un cilindro de 4x8 pulgadas, y de necesitarse un vibrador. El procedimiento para esta es: primero, colocar los moldes cilíndricos en una superficie nivelada. Determinar el método de compactación, que para el concreto con asentamiento menor a 1 pulgada se debe emplear el método del vibrado, y para el concreto con asentamiento mayor de 1 pulgada se permite tanto el método del apisonamiento como el método de vibrado. Después se deben determinar el número de capas que se colocarán en el molde.
Para el concreto compactado con varilla apisonadora, es decir, la varilla metálica, llene el molde en 3 capas iguales para cilindros de 6 por 12 pulgadas y en 2 capas iguales para cilindros de 4 por 8 pulgadas. Coloca el concreto en el molde distribuyéndolo en el interior con una cuchara. Compacte la capa apisonando 25 golpes uniformemente distribuidos en esta. Golpee los lados del molde de 10 a 15 veces con el mazo de caucho luego de colocar cada capa para cerrar los vacíos dejados por la varilla. Se enrasa la superficie con la varilla para obtener una superficie lisa y nivelada. Cúbralo. Para el método de vibración, llene el molde en 2 capas iguales. Y cuando se emplee se introduce lo suficiente hasta que la superficie se empareje y se detenga la aparición de burbujas de aire en la superficie. Se debe evitar el vibrado excesivo. Después se golpean los lados del molde de 10 a 15 veces de la misma forma que se hizo con el método de apisonamiento y se enrasa. Después de enrasados, se deben colocar los moldes o los cilindros en una superficie plana y en condiciones controladas, es decir, en temperatura ambiente. Se deben proteger directamente los cilindros de la luz directa al sol o de fuentes de calor. La resistencia a la compresión se mide tronando probetas cilíndricas de concreto en una máquina de ensayos de compresión. En tanto, la resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida entre el área de la sección que resiste a la carga. Hay que recordar que un resultado de prueba es el promedio de por lo menos 2 pruebas de resistencia curadas de manera estándar, elaboradas con la misma muestra y sometidas al mismo ensayo. Y hay que recordar que los informes o reportes sobre las pruebas de resistencia a la compresión son una fuente valiosa de información para el equipo de proyecto y para el proyecto actual. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. No olviden suscribirse y denle like.